¿Qué tal? Muy buenas noches, miércoles 28 de julio. Pues a ver, yo quiero empezar hoy primero saludando a Héctor Aguilar Camín y a Juan Ignacio Zavala. ¿Cómo están? Muy bien, Carlos. Juan, ¿cómo están? Ayer se reportó un número de infecciones que no habíamos visto desde el 20 de enero. En medio de esto, pues seguimos un poco a la deriva. Creo que eras tú hoy, Héctor, que escribías, hay que venga el bicho y a ver qué pasa. Estamos en el 20% de vacunados más o menos. Hay regiones, la Ciudad de México evidentemente, que va más adelantada porque todo indica que han presionado para tener más, pero buena parte del resto del país sigue muy atrasado. Y no hay como una señal de nada. Esto, ¿no? Los países siguen subiendo, siguen ajustando, etcétera, y nosotros nada. ¿Por qué, Héctor? ¿Ya lo entendiste? Pues sí, no solo te entiendo, sino que mira, yo estoy empezando a vivir esta segunda evidente ola de contagios y que va a una velocidad muy alta te voy a decir la verdad, con una ansiedad y con una preocupación que a lo mejor irresponsablemente no tuve ni en la primera ni en la segunda. Pero ahora ya se me está volviendo una obsesión, así que empiezo por disculparme de estar en el tema. Y sí, esto que tú dices me parece el síntoma más preocupante. No parece estar haciendo nada la autoridad para darle una respuesta a esto que sucede, distinta de la que hemos conocido y que tan claramente no ha funcionado. Por la cantidad de muertos, por la cantidad de contagiados, por la interrupción de la economía, por la interrupción de las escuelas, por el demasiado tiempo de confinamiento, es decir, por las razones psicológicas también, del hartazgo. Claro. Entonces, yo creo que ya sería hora de que, claro, tenemos que volver, que tuviéramos de parte de la autoridad una estrategia y una atención, en lugar de como dejar hacer y dejar pasar al bicho, ¿no? Y para mí un síntoma que falta, y creo que lo comentamos aquí en algún momento, es la falta de la convocatoria de la autoridad a una conversación seria con los actores fundamentales de la sociedad que podrían tener una conducta útil en la contención de esta nueva tercera ola, de que no haya foros, de que no haya conversación. Nunca que yo recuerde han reunido el Consejo General de Salubridad, que es una institución hecha justamente para situaciones de emergencia. No hemos visto al presidente reunirse con los gobernadores a conversar esto. Por cierto, tampoco a los gobernadores reunirse con los presidentes municipales a conversar esto. El presidente dice que vamos a volver a las escuelas, pero no hemos visto que haya una conversación con los maestros, que haya una conversación con los padres de familia, y sobre todo lo que no hay cero, es conversación con los expertos, con los que todos los días están midiendo, pero sobre todo están diciendo las cosas que se pueden hacer, las cosas que se pueden hacer efectivas para contener esto. No son tan complicadas, pero sí requieren una pedagogía pública. Hay que vacunarse, hay que usar cubrebocas, hay que cuidar los espacios cerrados, no hay que hablar en el espacio, es decir, hay que guardar sana distancia. Son unas cuantas cosas difíciles, si quieres, como conducta colectiva, pero practicables. Y además, desde luego, hay que acelerar la vacunación, hay que dar la información correcta. Bueno, parece como tú dices, y eso me desespera, la verdad me desespera un poco, no hay esta conversación rumbo a una... A ver, a mí la que más me preocupa... A mí me preocupa muchísimo la de los gobernadores, porque creo que todos los gobernadores ya no soportan a López-Gatell ni lo que les dicen ni los semáforos, y entonces el mensaje empieza a ser muy diferente en muchas partes. Cada gobernador básicamente hace lo que quiere, ¿no? Hay un nuevo semáforo en donde el secretario de Salud nos dice, no, pero no va a implicar actividades. Y ya empezamos a ver muchos gobernadores diciendo, no va a implicar, espérame, ¿no, Juan? O sea, la falta del colectivo de quien hace política pública, ¿no?
Sí, claro, yo creo que uno de los graves problemas que enfrenta la pandemia es la falta de credibilidad de la autoridad federal. ¿Sí? En concreto, en el responsable de la pandemia, de la estrategia de la pandemia, que es el doctor López-Gatell. Porque, digamos, en estados, digamos, la Ciudad de México, todo lo que ha sido el proceso de vacunación, incluso la campaña de información, me parece que ha sido acertada. Mejor. Quienes la han llevado a cabo. Desconozco en otros estados, pero ellos dependen mucho más de la autoridad federal que la Ciudad de México, en su capacidad logística, etcétera. ¿No? Entonces, yo sí lo que veo es un absoluto desorden en la autoridad federal para brindar de alguna manera o esos indicadores o esa conversación que dice Héctor o esas directrices que dices tú, Carlos, como para saber en dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Porque lo único que nos han puesto es una serie de elementos que se contradicen incluso en boca del presidente. Lo digo porque hace 2 semanas él dijo que iba a proponer formalmente para el premio Nobel a los que inventaron las vacunas y a las farmacéuticas. Digo, no sabía que ya se los habían dado, pero él dijo, yo lo voy a proponer formalmente. Y ayer dijo que no había que hacerle caso a las farmacéuticas, que nada más quieren hacer negocios. Entonces dices, bueno, le vamos a hacer caso a los del premio Nobel o al señor López-Gatell. Es una contradicción cada semana. Déjame poner un ejemplo concreto de algo que decía Héctor. Hay una intención de el último día de agosto regresar a clases presenciales. Yo no he escuchado a los maestros, ¿tú, Héctor? No hemos escuchado a la SEP, ¿no? Por eso digo. No sabemos si está viendo, bueno, creemos más bien, casi aseguramos que no hay esa conversación hoy de cómo vamos a regresar, ¿no? A ver, yo creo que el presidente tiene razón en decir tenemos que volver a clases por muchas razones, por las clases mismas, para recuperar lo que se ha perdido de educación, para darle un respiro a los padres respecto de tener a sus hijos en sus casas, para darle a los niños el espacio de sociabilidad indispensable, fundamental, y sacarlos de lo que tiene que ser una situación pues, muy estresante y muy extraña para los niños. Desde luego que tiene razón, pero esto no es una cosa que se pueda hacer desde arriba de un plumazo e igual en todas partes, Carlos. Es muy distinto, es una cosa que hay que hacer casi te diría escuela por escuela, pero ya no escuela por escuela, ciudad por ciudad, barrio por barrio. Son distintas las condiciones. Aquí mismo en la Ciudad de México hay condiciones muy distintas en unas colonias y en otras para abrir escuelas. Hay que ver si las escuelas están habilitadas, por ejemplo. Desgraciadamente, es una cosa muy triste, hay muchas escuelas vandalizadas en donde no hay ni siquiera agua. Recuerdo que había una denuncia por hasta por 7,000 escuelas vandalizadas. No hay ni siquiera agua para que se laven las manos y tengan esa elemental medida de protección. Entonces, no puede ser una directriz que venga desde arriba y que se aplique igual en todas partes. Es, por definición, una decisión que tienen que irse tomando comunitariamente en distintas proporciones, en distintos lugares, con distintos actores. Y mientras esto no exista, la verdad, pues eso de que vamos a volver, pues es una especie de fantasía. Espérame, Héctor, o es fantasía o va a haber que volver en estas condiciones que no se han planeado, ¿no, Juan Ignacio? Que sería lo peor. Bueno, es que lo sabríamos. Yo digo que lo sabríamos si la autoridad sostuviera ese tipo de información pública y directrices. Estamos hablando del regreso a clases. Es el gran debate y lo va a hacer las próximas 2 semanas. ¿Dónde está la secretaria de Educación Pública? Ya salió en una mañanera donde el presidente se pelea con los medios en las mañaneras, agrede a la gente. ¿Dónde está la secretaria de Educación Pública diciendo ya estoy arreglando las escuelas, hacemos un llamado de esto, le vamos a hacer así y así y asado? No están. O sea, esa conversación que ustedes dos me decían, hace falta... Y por cierto, hay que decirlo, la desconexión con los gobernadores es muy importante aquí porque la educación todavía está mayormente descentralizada. Así claro, es. Está en manos de los gobernadores todavía mayormente, pero ellos dicen ni tenemos muchas indicaciones ni nada por el estilo. No, y además corren con un asunto. La primera decisión que tome el gobierno federal, si es de abril, la van a tener que seguir la mayoría de ellos.
Pues sí. Porque la gente se los va a demandar. Pero sigamos con las escuelas porque es muy importante. Las escuelas no están en un lugar llamado federación. Las escuelas están en Juchitán, en Coajimalpa, en Teciutlán, en Puebla. Las escuelas están en los lugares. Hay que ver lo micro porque si no, regresan todos y lo que vamos a tener es una tragedia, ¿sabes? Si se cumple esto y regresan pues 25 millones de niños a la escuela pública y 1 millón de maestros a los salones, pues no sé cuántos infectados vamos a tener en la curva en que andamos, pero muchos. Entonces, eso no se puede decidir así, tiene que decidirse microscópicamente, cuidando cada escuela, cuidando cada decisión. Y eso por eso hay organizaciones, ¿no? Porque bueno, tienes que hablar con las organizaciones de maestros, con las organizaciones de padres de familia, con las organizaciones de transporte escolar, con toda la gente que tiene que verse envuelta en eso. Y digo, no estoy hablando de las escuelas privadas con los grandes camiones escolares, sino la gente que usa sus camionetas para llevar a escuelas públicas a los demás. ¿Qué tipos de higiene van a llevar para evitar que los niños que naturalmente pueden repartir infecciones porque es lo que toca a esa edad, ¿no? Contagiarse, vaya a suceder de nuevo? Es la falta, yo sí digo, de autoridad de la mano, con si no hubo esa conversación informativa, ¿cómo va a haber una de directrices? Yo creo que esto va a ser medio a la 4T, medio al chilazo, nos van a decir si sí va o si no va. Bueno, aquí yo pondría el énfasis menos en la falta de autoridad que en la increíble falta de coordinación, que por lo menos es lo que nos dejan ver. La maestra Delfina, que es la secretaria de Educación Pública, corrió el rumor de que tenía COVID, fue desmentido, dijeron que estaba trabajando. Pues ojalá y esté trabajando, coordinando efectivamente con quien debe coordinar cómo es que van a abrir estado por estado, ciudad por ciudad, barrio por barrio y sección por sección del magisterio. Porque la otra pregunta es si los maestros van a querer volver, si los padres van a mandar a los hijos a las escuelas. Es decir, es sorprendente, la verdad es sorprendente hasta hoy el silencio de las secciones magisteriales, pero creo que nos falta un mes y va a ser el gran debate del próximo mes, esta intención de regresar a clases. Héctor, gracias, se nos acabó el tiempo. Juan Ignacio, mil gracias a todos ustedes por mirarnos, sigamos cuidándonos, que ya vean cómo están las cosas. Gracias, buenas noches.